Doc, no hay bastante carretera para alcanzar los 140 kilómetros por hora. ¿Carretera? ¿A dónde vamos? No necesitamos carreteras. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos a la década de los 80. Esto es Fan Kingdom, el sitio para hablar de tus aficiones, el podcast de ocio y divertimento para todo fandom, el lugar donde residen tus hobbies. Bien, chicos, pues vamos a empezar el episodio de hoy. Hoy vamos a hablar sobre Regreso al Futuro, la trilogía. Una maravillosa película de los años 80, exactamente del año 85, que es muy influyente en nuestra infancia. Y para ello tenemos tres contertulios que nos van a acompañar hoy. Y empezamos presentando a Andrés. Andrés, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis por ahí? Pues muy bien, por aquí, esperando a coger el DeLorean y saltar al pasado para cambiar un par de cositas. También tenemos por aquí a Víctor. ¿Qué tal, Víctor? Bienvenido. Hola, muy buenas. Encantado de estar con vosotros y a ver si hacemos un viajecito en el tiempo, pero con clase. Con clase, por favor, con clase. Y Scori, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo? Pues nada, con muchas ganas ya de estar con vosotros y nada, a ver si le cojo la marcha. Venga, a ver si es verdad, hombre, que se te echaba mucho de menos, hombre. Pues nada, vamos un poco a debatir un poco sobre la película, ¿vale? Y yo creo que a lo mejor es que empecemos por el argumento, ¿vale? ¿De qué va esta icónica película que tanto ha influenciado en nuestra infancia y que a fechas de hoy todavía la idolatramos? Porque yo creo que la semana pasada la hicieron y a ver, que levante la mano quien la volvió a ver. O sea, yo la volví a ver y cada vez que la echan en la tele es que, vamos, no me lo pienso. La pongo y me la veo. Pues nada, ¿quién se arranca con el argumento? ¿Quién le apetece? Bueno, pues va, arranco yo. Regreso al Futuro para mí es un clásico, es un no solo la primera película, sino la trilogía entera, ¿no? Es una de esas películas que siempre, como dices, ¿no? Acabas viéndola otra vez y otra vez y otra vez, y yo las tengo ahí, que me las suelo poner una vez al año, más o menos, una vez al año. A lo mejor miento, una vez cada 2 años, pero las suelo ver habitualmente porque es la primera película que yo vi de viajes en el tiempo, ¿no? El argumento básicamente es viaje en el tiempo. Es un chaval, un adolescente, que tiene un amigo que esto es un poco raro, ¿no? Tiene un amigo que es científico y el científico pues ha conseguido crear una máquina del tiempo en un DeLorean y en un coche. Entonces, claro, este coche tiene que alcanzar una velocidad y es el argumento que esto todos lo sabéis todos, ¿no? El tipo viaja al pasado, al futuro, donde le da gana y allí pues se encuentra pues con escenas cómicas o quizá más o menos cómicas, ¿no? De lo que es su propia vida, pero que bueno, puede viajar a cualquier época. Y en la primera película ya pues viaja al pasado y se encuentra pues con un pasado donde conoce a sus padres, ¿no? Donde me parece interesante desde el punto de vista que se puede hacer una comedia buena. Quizá el género no es comedia, porque realmente yo no considero que Regreso al Futuro sea una comedia, pero sí que tiene tintes de comedia y no sé, me gustaría saber qué pensáis de esto porque para mí es un clásico. Yo recuerdo verla de pequeño y es una película que fue para mí la primera película de pensar, ¿no? De decir, ostras, vuelve al pasado y cambia esto, vuelve. Y yo me acuerdo de irme a la cama, siendo un crío de 10, 12 años, pensando, esto sería posible, ¿no? Y fue la primera película que, digamos, que no fue ver una película de dibujos animados, ¿no? Fue algo más. Sí, yo estoy en desacuerdo contigo. Para mí sí que es una película, creo que sí que es una película cómica con toques de ciencia ficción. La ciencia ficción, en verdad, no ocupa tanto sitio dentro de la película. Igual ocupa más dentro de nuestra cabeza, pero el momento en el que viaja al futuro, vuelve,
pues va al pasado, luego vuelve al futuro, pues son unos momentos determinados con ciertas máquinas, que por cierto hay que hablar luego muy, muy bien de esa máquina que utiliza para viajar en el tiempo, que sepáis que en un principio no iba a ser un coche, ni un DeLorean, claro, iba a ser una nevera. Es lo que tenían previsto. Y yo te digo, yo creo que sí que yo sí que la metería dentro de una película cómica con toques de ciencia ficción. No sé qué pensarán los demás. Antes de que... Yo pienso que es al revés. Es una película de ciencia ficción con toques cómicos. No sé. Yo lo dejo ahí. Bueno, está bien, oye. Está bien que cada uno tenga su opinión. Yo creo que más, a lo mejor me mandáis a tomar por saco, que también tiene su tinte dramático la película, porque al final es, no sé, de hecho se llevó premios a película dramática también, y tiene sus guiños cómicos, pero realmente la historia no es cómica. No sé, hay momentos que me dan, no sé, no sé, voy a hacer un spoiler, cuando matan a Doc y todo el rollo o cuando sus padres se quieren conocer, pues no sé, también tiene sus cosas dramáticas también. También estoy un poco con Andrés también. Realmente cómico tampoco hay tanto. Pues yo aún diría algo más. Yo la veo como una película de aventuras y ciencia ficción, o una comedia de aventuras y ciencia ficción. Sí que tiene Te lo compro. Es exacto. Les pasan una serie de peripecias, de aventuras, y el trasfondo es eso, esos viajes temporales, esas líneas temporales que se van creando. Hay un fuerte componente cómico y sí que hay momentos, como decía Scori, sí, de contrapunto en el que hay momentos dramáticos. Incluso en lo que es toda la trilogía en sí hay un mensaje de transformación del protagonista. Él empieza teniendo o se va retratando como alguien que no soporta que le digan que es un gallina, que tiene muchas inseguridades como tenía su padre, pero a lo largo de todas las aventuras que le pasan, él va evolucionando y aprende pues que a estar más seguro consigo mismo, con la música. A controlar esos arrebatos que tiene cuando escucha la palabra es que eres un gallina. Al final, todo por lo que pasa representa una evolución a mejor. Yo creo que le ayuda a madurar un poco como persona, ¿no? Ese viaje le pasa un poco no de la infancia, pero sí de la juventud a la madurez ya. Y ese es, digamos, el pequeño mensaje que habría detrás, pero es sobre todo puro entretenimiento. O sea, estamos hablando de una producción de Spielberg. Ese entretenimiento, estas películas personifican lo que era el cine de los 80 y eran lo más que había en esa época, por lo menos hablando de cine comercial. Yo quiero decir una cosa, a ver, no sé si lo sabéis esto, pero la película la produce Spielberg, pero la lleva Universal, que es digamos, la cadena que la saca, ¿no? al cine. Esta película fue rechazada por Disney, no sé si lo sabéis. La primera parte fue rechazada por Disney porque Disney rechazó el guión porque decía que era un guión basado en el incesto. No sé qué pensáis de esto. A ver, aparte de Disney, otras productoras la rechazaron porque decían que era muy ñoña y muy blandengue la película. Y en aquella época, sí, era así. De hecho, por lo que he leído, la única que quería seguir con ella era Disney. Pero cierto es que el guión quería cambiarlo por culpa de este rollo del incesto. Pero en aquel momento, en los 80, lo que los jóvenes querían ver y estaban acostumbrados porque había dejado muy alto el listón eran las películas de Porky's. Y la gente quería ver eso. Y por eso la rechazó. Y solo la Universal al final la aceptó. O sea, me parece eso muy, muy puritano, muy propio de la mentalidad puritana, sobre todo de Disney de esa época. Considerar el elemento cómico de que su madre de joven pues era más despendolada de lo que luego en el futuro, en el año 85 es. En fin, que vieran ahí posible incesto me parece una tontería.
Y a lo mejor, Víctor, exacto. le tira bocado, le tira bocado en el coche. Bueno, vale. Sí, pero puedes argumentar que lo que le gustaba de él era, claro, Marty se parece a su padre, entonces a lo mejor se veía atraída a él por eso. De hecho, la escena esa que comenta Andrés, ella la describe cuando le da el beso a McFly, le dice, es como si hubiera besado a... No sé exactamente lo que dice, no sé si se refiere a mi hermano o algo de eso, ¿no? Exacto. Y, o sea, sí que le das épico, sí. Estos Disneys que son la hostia. En ningún momento ella sabe que es su hijo, entonces no puede haber incesto ahí, en ningún momento. O sea, otra cosa es que busquen excusas ya para no producir las películas o lo que sea, pero eso lo de una... No, no, Scori, pero tú en el cine sí que lo sabes. Estás ahí viendo un incesto en directo. Vamos a ver. No me hagas hablar como hablo yo, Andrés. Si es que te quiero sacar las palabras que piensas tú, di. Que yo veo más todo una farsa y unas chorradas para no producir películas que otra cosa. Porque no tiene sentido, ni ahora ni en esa época tampoco. Mirad lo que ha hecho ahora Disney con Gina Carano, por ejemplo, o con la película de Dumbo, que te pone una nota cuando entras en Disney, entras y pone cuidado, esta película contiene escenas racistas, no sé qué rollo, no sé más. Disney ahora lo único que ha hecho con esas cosas es apuntarse al carro de la ideología dominante. Pero lo que quería comentar es que en los 80, sobre todo en el año 85, Disney estaba en las últimas y estaba en sus últimos estertores y había perdido el rumbo. O sea, dejó pasar esta oportunidad igual que hizo una serie de proyectos que no llegaron a ningún lado. Hasta el año creo que es 90, con La Sirenita no resurgió. Y en los 80 Disney era don nadie, hizo algunas películas que fueron verdaderos fracasos. Dices, Víctor, que perdió la oportunidad y ahí estoy de acuerdo. Mira, la primera película tiene un presupuesto de rodaje de 19 millones de dólares y recaudó 380. Solo la primera, ¿vale? Luego las dos siguientes las rodaron juntas y tuvieron un presupuesto conjunto de 40 millones. La primera, o sea, la segunda recaudó 331 y la tercera, perdón, la del oeste, recaudó 244. Estamos hablando de una recaudación total de casi 1.000 millones de dólares en los años 80, que no es lo mismo 1.000 millones de ahora que 1.000 millones hace 30 años, Caray. Y solo en películas. Sí, solo en películas, sin contar merchandising, de vender cochecitos y vender... Sí. Imaginaos que el DeLorean se hubiera vendido todavía en aquellos años. Bueno, ayer nos llegó una noticia a Víctor y a mí de que el DeLorean se va a vender a partir del año que viene en formato eléctrico. Así que ir ahorrando, ¿eh? Pero completo, el pack completo de pasar 140 millas y... ¿O no? No, pero a ver, eso de las 140... Bueno, no sé si sabéis que, aunque eso ya bueno, lo digo ya, el cuenta kilómetros lo tuvieron que trucar y hacerlo que tuviera más kilómetros, bueno, más millas, porque originalmente aquellos cuenta kilómetros no llegaban a tanta velocidad y tuvieron que hacer uno especial que saliera en la película. ¿Qué curiosidades hay con los actores? Scori, que yo sé que tú sabes muchas cositas de ahí. Curiosidades. Bueno, a lo mejor la más importante o la que a lo mejor menos gente sabe es la del actor principal, que no iba a ser Michael J. Fox. Iba a ser el Eric, igual no lo pronuncio bien, Scholz o Scholz, no sé cómo se dice, que es el chico que hizo la película de Máscara junto a Cher. Pero se ve que era un fanático del método tal y que nada, y hasta fuera del rodaje tenían que llamarlo con el nombre de McFly hasta que se cansaron y nada, y lo tuvieron que echar. Y el problema era que Michael J. Fox estaba rodando la serie, creo que era para la Universal, creo que era de... No sé nunca cómo se llama la serie esa, de la familia, no sé cómo se llama muy bien ahora. No sé, Enredos de familia. Enredos de familia, correcto. Es que en inglés la sabía, pero en español no. Y nada, y al final, pues, después de decir que no, al final cedió. Fue intercalando un rodaje con otro, eliminaron las escenas que había rodado con Eric y nada, y tuvieron que volver a rodar estas escenas. Sí, no, de comentar que yo he visto escenas grabadas de Eric Stoltz con el actor que hace de Doc. Y comentar rápidamente, el casting lo hicieron más personajes conocidos. Johnny Depp, John Cusack y Charlie Sheen estuvieron haciendo el casting para protagonizar a la película. Correcto. Y Jeff Goldblum también para Christopher Lloyd, para el profesor. Anda, mira, esa no me la sabía. Sí.
Bueno, y no, hay más cosas que conforme vayamos avanzando en las películas iremos diciendo cosas del casting de la segunda y de la tercera. Nada, el resto de los actores, Kristen Glover, Lea Thompson y la novia de Michael J. Fox, que en la primera no es la misma que en la segunda por unos problemas con su madre, con cáncer y tal, y tuvo que dejarlo, por lo que llamaron enseguida a Elizabeth Shue, que a mí me gusta más, por cierto. Y a Elizabeth Shue se la vio en otra película también muy famosa de los 80, el Karate Kid. Yo tengo otra mejor, Aventura en la Gran Ciudad. ¿No habéis visto esa película? Oh, es una maravilla. Es la nana que se encarga de cuidar a los niños. Sigue con los personajes si quieres de todas las películas, porque como vamos a abordarlas todas, no vamos a ir película por película. Si quieres comentar alguna cosita de los actores que creo que tienes alguna cosa más por ahí. Otro cambio importante sería el que hace de padre, de George McFly, que es Crispin Glover, que después de hacer la primera y ver lo que cobraban sus compañeros, pues pidió un aumento de salario, pues que cobraba como la mitad que los demás y le dijeron que no. Por lo que tuvieron que llamar a otro actor, caracterizarlo como tal, y como antes comentaba Víctor Off Records, que decís aquí, aparte de usar imágenes que habían rodado de la primera película, al actor nuevo lo maquillaron, lo caracterizaron para que se pareciera al de la segunda. Y yo personalmente hasta esta semana no me enteré de que era otro diferente. No me había dado ni cuenta. Y sí que es cierto, como decía antes Víctor, que denunció a la productora por usar su imagen en la película esa, la que cuando aparece Michael J. Fox en casa de la que va a ser su madre en el futuro, si des cuenta le llama Levis al chaval. Le llama Levis porque realmente la etiqueta ponía Calvin Klein, pero en España no se conocía. Entonces lo doblaron como Levis aquí. Ostras, eso no lo sabía yo. No tenía ni idea. Creía que en el pantalón ponía Levis Strauss y por eso lo llamaba así. Bueno, en España no era conocida la marca, entonces optaron por doblarlo como Levis. Era mejor haberle leído la marca del pantalón que haberle leído la marca de los calzoncillos a su propio hijo. Se suavizaba un poco. De todas maneras, tiene más sentido lo de Calvin Klein que lo de Levi Strauss, porque en los años 50 ya había vaqueros, Levi Strauss, y antes. Pero bueno, como licencia de doblaje, tira que te va. Oye, otra cosita, que no sé si sabréis. En la primera, cuando Martin McFly se coge una camioneta que va con un monopatín, que se engancha en la camioneta para que lo lleves, ¿sabéis quién conduce esa camioneta? Steven Spielberg. Otra curiosidad que no sabríais. Muy bueno, Ni idea. muy bueno. No hizo solo de productor. A él le ofrecieron ser director también, ¿eh? A Spielberg. Era la primera opción. Lo que tengo entendido es que Spielberg es el productor y que buscó él a CMX para dirigirla. O sea, eso es lo que yo tenía entendido. Porque podía haberla dirigido él, pero delegó el proyecto en CMX. No sé lo que yo sabía. Yo he leído otra cosa, ¿eh? De hecho, creo que Spielberg en aquella época era, no sé si era productor de la Universal, no era productor de una de estas grandes, pero que no era la suya, no era Amblin aún. Bueno, enredando un poquito más, el tema este de CMX con Steven Spielberg, hace pocos años Steven Spielberg dirigió Ready Player One, no sé si os acordaréis. Hay un momento en el que aparece un objeto que se llama el cubo CMX. Sí, que precisamente para controlar el tiempo, ¿no? Es un guiño. Efectivamente, es un guiño. Pero es un guiño que no veas, porque el que está haciendo la banda sonora de esa peli es Alan Silvestri, que es el mismo que ha hecho Regreso al Futuro. Y cuando aparece el cubo, se oyen los temas principales de Regreso al Futuro. Y a mí ahora se me están poniendo la carne de gallina, que lo sepáis. Cuando vi la película me pasó lo mismo. Eso lo hacen con mucho cariño para la gente como nosotros. Para los frikis, vamos. Yo tenía, lo que pasa es que igual, no sé, apuntado del reparto, algunos actores, otras películas que habían hecho, o sea, ¿dónde se les puede ver también? Por ejemplo, esta mujer, Elizabeth Shue, la que hace de novia en la película, en la 2 y en la 3, aparte de aparecer en Karate Kid, que es del año 84, pues luego la verdad es que hizo un montón de trabajos y trabajó con actores muy conocidos. De hecho, sale en Cocktail de Tom Cruise. En Living Las Vegas tiene papel protagonista con Nicolas Cage, nada menos. Que digo, y para hacer autorreferencia al podcast, decir que también sale en Greyhound, la película del año pasado. Y atención, en la tercera temporada de Cobra Kai. También la han rescatado. Supongo que haciendo el papel original.
me llama mucho la atención porque, claro, cuando tienen 47 años, en el futuro, están arrugados, viejos, canosos, medio calvos, y dices, vamos a ver, tú ves ahora a esa actriz ahora que tiene 50 y tantos años, pero si está hecha una chiquilla. Pero Víctor, es que los 47 años de los 80 no son los 47 años de ahora, tío. Se comía peor, se comía peor. Sí, había mucho más estrés y envejecías antes. Y la cirugía estética era peor, sí. Vaya, no había avanzado tanto. Esa es otra de las cosas que al final impactan, ¿no? Cuando ellos van al futuro, se supone que van a un futuro en el que ya ha pasado para nosotros, pero que ahí hay coches voladores y hay una serie de cosas que yo no sé si es que realmente se imaginaban el futuro así. Yo creo que no, porque estamos hablando de 30 años vista, 35 años, y no hay que ser muy inteligente para pensar que tanto avance no iba a pasar en tan poco tiempo. Claro, pero yo creo que eso lo hacen un poco adrede. Dice, bueno, esto es una película, vamos a ser creativos, vamos a ser Víctor, exagerados. Pero podían haber elegido saltar 100 años en el tiempo, o 150, no 30, ¿entiendes? Por eso digo, ellos sabían que iba a llegar la fecha y la película iba a estar ahí. Marty tenía que estar vivo y sus hijos, y 100 años no podían saltar. La gracia está ahí en que ves a las mismas personas. Bueno, cuando sus padres son jóvenes, cuando ellos ya son mayores, pero los padres aún viven. Tenía la gracia que no se saltara tanto tiempo. Pero claro, ellos tenían que, yo creo que es eso, ser creativos. Dice, bueno, esto es una película de entretenimiento, vamos a darle aquí vidilla. Y en algunas cosas sí que es cierto que se les va la olla, pero en otras aciertan. Por ejemplo, cuando está en su casa, llega del trabajo tal, Marty, y habla con un compañero, es una videoconferencia. Una videoconferencia como estamos todos haciendo ahora. Cierto. Lo malo es que luego le manda un fax. Error. Sí. Pero, en fin. Y una cosa, mira, ya que estamos hablando de cuando está en el futuro, que me llama mucho la atención. También yo creo que esto muestra las obsesiones que tenían entonces los americanos. El jefe de Marty, ya cuando es mayor, es un japonés, Ito Fuji. Y yo creo que en los 80 los americanos estaban como bastante obsesionados con los japoneses, con la pujanza económica y tecnológica que tenían, y pensaban que en el futuro se les iban a comer como potencia. Y me acuerdo de otra película muy icónica de los 80 donde aparece un empresario japonés que es el jefe en Nakatomi, el edificio Nakatomi en la jungla de cristal. Pues eso, se ve que en la época estaban un poco obsesionados. Otra traducción de película españolizada, vamos, que tela. Die, jungla, hard. De cristal, claro. Muy bien, chicos, vamos a pasar a la banda sonora, si os parece bien. Yo voy a iniciarme aquí, si no os importa. El maravilloso maestro Alan Silvestri, en el 85, hizo prácticamente la que fue su segunda composición para una banda sonora y lo bordó. O sea, lo bordó. Hay que decir que la banda sonora tiene su parte, el CD o la cinta que te comprabas en aquel momento, tenías banda sonora orquestal con canciones. ¿Vale? El grupo principal que tocaba un par de ellas es, por dar mi pronunciación, Hugh Lewis and the News, ¿vale? Pues el cantante de este grupo sale en la película. Cuando al principio le está tocando, su banda está tocando para hacer una prueba y le dicen esto es muy ruidoso, no nos interesa, el que lo dice es el mismo cantante de este grupo. Es Hugh Lewis. Bien, pues aparte de estas, tenemos un montón de canciones interesantes. Aquí ahora mis compañeros están viendo el CD.
original, que lo tengo. Y nada, pues tenemos Earth Angel, que es un tema clásico también. Tenemos la de Johnny B. Good, que tiene una cosa muy interesante en la película, porque nos dice por qué la escribe Chuck Berry, cómo llega ese sonido a Chuck Berry, ¿no? Tenemos Eric Clapton y bueno, y la banda sonora de como os he dicho ya, de Alan Silvestre. Quería comentaros, no lo podéis ver, pues ya sé que solo estáis escuchando, pero mis compañeros lo van a poder ver. Aquí veis el CD, pero antes del CD existía algo que es esto, que es la cinta. Tengo la cinta original, por Dios, también de la banda sonora. Un cassette, por favor. Un cassette, señoras y señores, un cassette. Tengo el cassette. Regreso al pasado, nunca mejor dicho. Y nada, comentar algunas cositas más que ha hecho Alan Silvestri. Pues por ejemplo, últimamente podemos decir que ha hecho la banda sonora de Las Brujas, de Witches. Hizo hace unos años Cosmos, que creo que hemos comentado en algún podcast, que es una banda sonora muy, muy, muy chula. Luego también, como hemos dicho antes, hace un momentito, hace la de Ready Player One. Ha hecho Van Helsing, Delta Force. Hizo El vuelo del navegante, también una película icónica para nosotros de los años 80. Náufrago, Contact, y me dejo para el final pues las mejores, que en este caso para mí sería Regreso al futuro, Abyss, Depredador y la icónica también Forrest Gump. Yo creo que como banda sonora es muy banda sonora de los 80, recuerda mucho a películas como Superman, que a lo mejor es de Williams, no tiene nada que ver, ¿no? Pero esa sensación que tienes cuando la escuchas, que dices, ostras, la relacionas automáticamente con la película, es decir, es una relación automática que te viene a la cabeza Regreso al futuro con la melodía, ¿no? Por eso creo que es súper acertada, porque además es como digo, ¿no? En aquella época iban muy asociadas esas melodías a ese tipo de películas de ciencia ficción, acción, y bueno, los ejemplos son claros, ¿no? Star Wars, Regreso al futuro, Superman, Indiana Jones, son películas que asocias automáticamente a una melodía, y en este caso pues ocurre lo mismo. Pues fíjate que eso lo ha conseguido, porque todas las que has nombrado son de John Williams, Sí. a excepción de esta que es de Alan Silvestre. Exactamente. O sea, pocos pueden decir que han logrado eso, que solo con escuchar unos pocos tonos, que es lo que hemos dicho, de viendo la película de Ready Player One, con unos pocos temas, unos pocos sonidos, ya identificas completamente la película. Sí, yo opino igual, pensaba, digo, no puede ser John Williams porque no me suena que él compusiera la banda sonora de este hombre, pero yo creo que está muy influenciado Silvestri por John Williams, porque eso, es capaz de crear un motivo evocador que bueno, te van a poner en los momentos esenciales de la película y se va a quedar ya ahí asociado de manera indeleble. Yo lo que quería comentar es que eso, de la película me llama la atención, pero la época, o lo curioso de la época, que un grupo como Hugh Lewis and the News fueran número uno y eran lo más. De hecho, la canción esta de The Power of Love, no sé si por la película o antes, pero llegó al número uno. Y es un tipo de grupo y que solo creo que se podía dar entonces. Ahora, vamos, no se comerían una rosca. De hecho, tenían tantísimo éxito que el cantante tiene un papel, aparece un momento y se le escucha muy bien en We Are the World, del año 84, donde salían los artistazos más famosos de toda la historia de la música americana, y ahí está él, que tiene su versito. Y luego comentar también lo de Johnny B. Good. Solo decir que en los créditos de la banda sonora del disco aparece como Marty McFly and the Starlighters, porque no quisieron pero no quisieron darle los créditos oficiales al cantante que de verdad puso la voz, que era Mark Campbell, y al guitarra, que es un tal Tim May, a los cuales sí que aparecen los créditos se les da un agradecimiento. Special thanks to Mark Campbell and Tim May, pero sin decir siquiera lo que han hecho. Al final es una trilogía como Star Wars, como Indiana Jones, que tiene algo en común, y es que está Spielberg.
Entonces, os dais cuenta, películas de Spielberg es banda sonora y película, es todo. O sea, no es una cosa sin la otra, no va a funcionar. A ver, no es de mis favoritas, Regreso al Futuro, la canción me encanta, es un clásico, pero es lo que digo, al final hay una cosa común que es Spielberg y la forma de funcionar es así, canción, banda sonora que se pegue, que te ponga los pelos de punta y es lo que es lo que hay. Para mí la canción es una pasada, me encanta y no la concibo también, no concibo la película sin esa banda sonora tampoco. Para mí está muy bien. Ya, pero digo que para mí no es de las mejores. Es curioso esa unión que has dicho de Spielberg, banda sonora, la película. Esa unión, CMX, es curiosa, me ha gustado. Decir que la orquesta que se encargó de hacer la banda sonora de esta película se hizo aposta para la película. La orquesta se llama The Old a Time Orchestra. Es lo que pone en la matrícula del DeLorean. Si mis cálculos son correctos, cuando esa belleza llegue a 140 kilómetros por hora, vas a ver algo acojonante. Muy bien, chicos, pues si hemos terminado ya con las bandas sonoras, si os parece bien, vamos a pasar con un audio de un oyente nuestro, oyente y componente de Fan Kingdom, que nos ha dejado un audio al respecto de la película de Regreso al Futuro. A ver qué nos dice. Hola chicos, aquí mis comentarios sobre Regreso al Futuro. Empecemos por la primera película, el cine porno. Minuto 11, segundo 19 a minuto 11, segundo 38. Martin McFly se está despidiendo de su novia que se va con su padre. Y al fondo hay un cine que se llama Essex, que es muy curioso porque si paráis la imagen y lo miráis con detenimiento, tiene el típico cartel de un cine. En la parte de la izquierda pone calificado XXX, abierto 24 horas, y en la parte de la derecha pone orgía de estilo americano. Todas las butacas, $5. En fin, a mí me resultó muy curioso. Más adelante a la misma peli, la primera, ¿cómo se conecta una cámara JVC de 1985 a una tele de 1955? Esta pregunta va para los que tenéis título de ingeniero, que sois varios. Luego, ¿qué es un arca de la esperanza? La madre de Marty tiene una. Yo lo he buscado en internet, pero no he sido capaz de encontrar qué narices es eso. ¿Qué más? Ah, sí, el centro comercial. La primera vez que se ve como Marty entra al centro comercial para encontrarse con Doc, a ver qué narices es el descubrimiento que ha hecho. Se llama Twin Pines, que es algo así como los pilos gemelos. Más adelante, Marty viaja al pasado, atropella a uno de esos dos pinos y lo destroza. Entonces, cuando vuelve al futuro, al final, y vuelve a intentar salvar a Doc, el centro comercial se llama Lone Pine, ¿no? Que es como el pino solitario, porque es que claro, el otro pino lo ha roto él. Me resultó muy, muy curioso y es una de esas bromas ocultas que tiene la peli. En cuanto a la tercera película, la del oeste, toda la trama va en torno a que Marty no puede volver porque no tienen gasolina para el DeLorean. Pero es que eso no es verdad. Sí que hay gasolina. En el mismo DeLorean que ha guardado Doc, esperando que Marty lo encuentre en el futuro. En ese momento y punto del tiempo hay dos DeLoreans que son exactamente el mismo. Uno que viene del futuro y ese que es el que ha guardado Doc. Pero ese tiene gasolina. En fin, eso da al traste un poco con toda la peli. Pero bueno. Y nada, para terminar, también comentar que hay una película que a mí no me gusta nada, pero bueno, es un poco extraña, que se llama 1000 maneras de morir en el oeste. Pues hay un pequeño cameo de Doc, que el protagonista principal se mete dentro de un granero y se encuentra a Doc tapando el DeLorean y le pregunta ¿qué es eso? Me gustaría saber si vais a comentar el episodio de Big Bang Theory donde Sheldon y sus amigos hacen una verdadera clase magistral de líneas temporales y realidades alternativas, hablando precisamente de Regreso al Futuro y haciendo una especie de diagrama de flujo en una pizarra. Vale, pues ánimo con el podcast. Muy bien, pues me ha quitado ahí un par de cosas que quería decir, pero vale. Por ejemplo, de 1000 maneras para morir sí que me di cuenta y me hizo mucha gracia. Muchas gracias. Y parece ser que haya abierto un grave problema en la película, ¿no? Por lo visto sí que tenía gasolina en ese coche, tenían otro coche con gasolina en el pasado. Ese es el tipo de cosas que te decía yo antes que me comía mucho la cabeza cuando era un crío. Decía, pero ¿cómo puede ser si había dos coches en el mismo momento y tal? Claro, son cosas que a lo mejor no es que sean fallos de guión, porque para hacer la línea temporal como quieren hacerla, no hay otra manera, ¿no?
pero sí, son detalles que uno, comiéndose mucho la cabeza, llega a la conclusión de que podían haber hecho algo diferente, ¿no? Yo de lo que ha comentado Pepe, quería añadir que esa película porno, que a mí me llamó bastante la atención, que en la plaza principal de Hill Valley, que es A Nice Place to Live, además esta es una película familiar, Hill Valley parece un sitio muy tradicional y muy normalito de Estados Unidos, y en la plaza principal hay una sala X, y bueno, vale, pues ese título no sé si lo pusieron al tuntún, pero el caso es que existe una película que se llama así, Orgy American Style, del año 73. Y uno de sus actores aparece en la película, en Regreso al Futuro, es el mendigo, el vagabundo que ve llegar a Marty del pasado y ve cómo el coche se estrella y dice algo como, estos conductores o no sé qué. Pues ese actor aparece en esa peli porno. Me parecía muy, muy curioso. Hostia, vaya. Sí que es coincidencia, sí, ya ves. Y me ha dejado curioso con lo del arca ¿De qué era? ¿El arca de la esperanza? Sí, Arca de la Esperanza, ni idea. O sea, eso se me pasó, no lo vi. Y efectivamente, en internet buscas y no aparece nada específico. Después también, con respecto al episodio que comenta de Big Bang Theory, yo no lo recuerdo. Mira que he visto toda la serie, pero no recuerdo concretamente ese episodio, pero lo tendré que buscar porque quiero verlo ahora. Ya yo tampoco lo recuerdo, la verdad. Y supongo que con lo que hay en la tercera, las líneas temporales y diagrama igual se complica ya un montón. Yo igual, yo ese capítulo la verdad es que no lo he visto. Bueno, pues nada, chicos, vamos a seguir con esa visión del futuro de los años 30 que tiene la película. ¿Qué os parece? Esas chaquetas que se autosecan, esas zapatillas que yo quisiera comprarme unas, que se atan ellas solas, ese bate retráctil. Ríete de todo cuando lo que ves en realidad son coches que vuelan, macho. Lo demás importa poco. Pero a ver, los coches que vuelan ya existen, Andrés. O sea, eso, yo te digo que en 10 años ya estamos tirando por el aire. Ya están repartiendo Amazon los paquetes con drones. Yo creo que lo hicieron exagerado para que vieran que es el futuro. O sea, lo exageraron adrede para que no hubiera duda que es el futuro simplemente. Yo creo que ni se fijaron en coches que vuelan ni zapatillas. Era exagerarlo, que se viera que es el futuro y que es el presente. Y ya está. Y el cameo otra vez que se pegan entre Zemeckis y Spielberg, de cuando llega a la ciudad y te ves ahí la película que se está estrenando, que es Tiburón, no sé qué número, que sale ahí en 3 dimensiones el tiburón y parece que le va a dar un bocado. Sí, yo creo que en algunas cosas relativamente aciertan, exacto. Lo de los coches voladores, a ver, creo que los primeros que desde principios del siglo XX pensaban cómo iba a ser el año 2000, ya dibujaban coches voladores. Entonces, bueno, pues es un poco seguir con esa tradición de ciencia ficción. Como tú dices, no estamos muy lejos de eso. O sea, los drones han evolucionado de una manera que en Dubái pretenden tener taxis y coches de policía que sean verdaderos coches voladores. O sea que ya no estamos tan lejos de eso. Hay un momento en el que sí que sale un dron paseando a un perro. Y eso ya podría existir. De hecho, es posible que ya exista. Eso me llamó mucho la atención. Y no sé, hay muchas tecnologías, lo de las casas muy domotizadas y con mucha domótica y que te leen la huella y tal. Pero bueno, la tecnología ya existe para eso también. Hubo un problema, creo que ya lo sabéis, igual ya lo sabéis, creo que era Mattel, que Robert Zemeckis le ocurrió decir que el patinete volador era de verdad, eso existía ya. Entonces, ¿qué pasa? Que todos los padres llamaron como locos a Mattel que querían un patín y tuvo que desmentirlo. Pero se creó una polémica alucinante. ¿Hay alguna página web en la que te muestran el hoverboard ese como si fuera real? O sea, una empresa que dice, no, ya lo hemos hecho. Y te muestran imágenes y vídeos y claro, parece que van en serio. Pues yo me quedé con la duda la primera vez que lo vi. Y obviamente es un fake y no sé si lo hacen por estafar directamente o por hacer la gracieta. Sí, pero eso es una de las cosas que hicieron muy bien en la película, porque ese efecto especial concretamente está muy, muy logrado, ¿eh? Para ser una película tan antigua,
yo creo que lo ves y parece verdad. Y es como una película de ahora, de ver cómo ese patinete está flotando, ¿no? No está en efecto especial, me explico. Para mí es la mejor, la segunda para mí es la mejor, pero simplemente porque yo soy un friki de los efectos especiales y me encantan. Así como la primera, que eso lo comentaba, creo que era Miguel Ángel antes, la primera solo tiene 32 escenas con efectos especiales. La segunda está petadísima. Y la segunda, el patinete vuela igual que volaba Superman de Christopher Reeve, con una grúa y cables. Exactamente lo mismo. O sea, poco digital hay ahí. Me encanta. La segunda me encanta. De hecho, creo que es ILM empezó con Regreso al Futuro. O sea, en la 2 creo que empezó a meter cosas digitales y cosas de estas. O sea, por los inicios también de ILM, también, sin contar Star Wars, pues me refiero más de efectos y tal. Bueno, recordar también que este director durante una cierta época CMX, cada vez que estrenaba una película tenía novedad tecnológica a lo bestia. Recordar, pues en este caso la que estamos hablando, Regreso al Futuro. Recordar Forrest Gump. Forrest Gump tenía una tecnología bestial. Cuando está hablando con el presidente Kennedy, que no sé qué, todo que ya es novedoso para nosotros. No, pero espera, más allá de todo eso, en Forrest Gump, por ejemplo, la escena primera, la de la pluma, esos son efectos especiales brutales. Exacto. Pues digo que este director siempre ha apostado mucho por la tecnología y los efectos especiales en sus películas. De hecho, en esta segunda, que parece una chorrada, pero la escena que están Michael J. Fox, el padre, el hijo, que hacen 2 o 3 papeles cada uno. No se os dais cuenta, pero la cámara está en movimiento todo el rato. O sea, que no es cámara fija, es cámara en movimiento. Y se inventó para esa película una cámara que memorizaba los movimientos para hacerle tanto, o sea, cada vez con un actor, pero siempre los mismos movimientos. Y se inventó para esa película. O sea, antes no existía esa cámara. O sea, que el tío que se invierten, y es lo que digo, al final está Spielberg detrás también. O sea, que... Qué bueno. Oye, ¿y pensáis que cuando aparece en el futuro el padre de Marty, que es que como se ha hecho daño en la espalda, sale cabeza abajo, ¿eso es un truco para sacarlo cabeza abajo y que no se le reconociera, que era otro? Pues igual, ¿Otro actor? posiblemente. Sí, porque dijeron también que intentaban tomar las tomas o él siempre por la parte de atrás o siempre disimulándolo. O sea que sí, posiblemente también puede ser eso. Es curioso. Otro de los temas tecnológicos que por desgracia no tenemos en la actualidad y que me hizo mucha gracia es el del tiempo. Recuerdo cuando llegan y aparcan el DeLorean, dice, espérate que va a dejar de llover en un momentito, que los de meteorología no fallan. Bueno, escucha, AccuWeather ya te dice si dentro de una hora va a llover o no, ¿eh? No es el segundo, pero eso era impensable también en aquel momento. No, pero no es lo mismo. Ellos dicen que va a llover de tal hora a tal hora, porque lo van a hacer ellos. O me pareció entender eso, ¿eh? No te predice el tiempo, sino mañana de 2 a 3 llueve. Dentro de un mes lloverá los días tal a tal hora. Creo que es ese rollo, lo entendí yo. Bueno, los rusos, creo que los soviéticos en los años 50 ya hicieron llover porque se puede hacer bombardeando las nubes con yoduro de plata. Pero bueno, eso es una cosa y que supongo que funcionará cuando funcione y en unas ocasiones muy determinadas. Pero claro, es lo que tú dices, que en el futuro, o sea, en el 2015 se habría controlado ya el clima a ese nivel. Exacto. Lo que estás diciendo, los chinos en las Olimpiadas se encargaron de que no lloviera ningún día. Y eso es así. Estimados camaradas, en Rusia llueve cuando nos sale de los cojones. Veo que tiene wifi, está en el panadero. Está en la panadería con el wifi conectado. Muy bien, chicos. No sé si queréis decir alguna cosita más sobre los efectos de la película, no sé, o vuestra opinión, al fin y al cabo, también ya de la película. Bueno, yo lo he dicho al principio, yo creo que es uno de los clásicos que no va a faltar nunca de vez en cuando poder ver, a lo mejor no las 3, pero sí la primera y sobre todo la segunda, que yo opino como Scori, es quizá la que más te puede llamar la atención ahora, aunque la veas y digas, está un poco desfasada en el sentido de que, joder, están en el año 2000, no sé si es 2018, 2019, ¿no? Pero da igual, porque al final nunca pasa de moda la historieta que se montan, ¿no? Es decir, vamos a ver lo que lo que van a hacer nuestros hijos, cómo va a ser el futuro, ¿no? Y después todo ese caos, ¿no? Que crea el malo de la peli, que tienen que arreglarlo de alguna forma, ¿no? Entonces pues es lo que decía, ciencia ficción mezclado con comedia, mezclado con aventuras, está muy bien. Yo creo que cine familiar al final de los 80. Sí, yo creo también que
que es una trilogía que es, vamos, atemporal, que es de las mejores que junto a Indiana Jones, la Guerra de las Galaxias y todas estas, que son para ver. Y lo que decís, la hacen en la tele y la vemos cada vez que la hacen y da igual, la tenemos en DVD y nos tragamos los anuncios, da igual. También digo que no es la mejor película de viaje en el tiempo para mí, para mi gusto, pero reconozco que es es un peliculón y vamos, y me lo paso muy bien viéndola. ¿Tu mejor película, ya puestos, que estamos hablando del tema, o vuestra mejor película del tiempo, de viajes en el tiempo? Para mí, El efecto mariposa. No soy comercial, 12 monos también, pero a mí, no sé, me gustó mucho esa película. Regreso al futuro es una, al final es lo que dicen antes, es una película familiar, súper divertida, súper entretenida, recomendable y que la veré 20.000 veces si hace falta. Pero no sé, me gustó más El efecto mariposa, a mi gusto. Claro, creo que son géneros distintos porque el efecto mariposa es una película más seria, es una película que sí que trata el viaje en el tiempo de una forma mucho más dramática, pero al ser géneros distintos yo no podría compararlas, sinceramente. No, yo te repito lo mismo, como película, si me dicen a mí ahora vamos a ver una película con los colegas, seguramente vería Regreso al futuro. El efecto mariposa la veo yo solo, me mola verla y porque siempre me encuentro alguna cosa más y tal, pero lo reconozco. Yo mis mejores películas, Indiana Jones, Regreso al futuro, La Guerra de las Galaxias, vamos, las vería 20.000 veces. Como viaje en el tiempo, como tema, me gusta más el efecto mariposa. No digo que sea mejor película ni peor, pero como lo toca, me gusta más el efecto mariposa. Sí, tienes razón que una es comedia familiar y esto es más drama. Y Víctor, tu opinión sobre la película de Regreso al futuro y una película que también te guste sobre este tema. Yo poco que añadir a lo que habéis dicho, exacto. Es un clásico. Yo no sé hasta qué punto, claro, estamos influenciados por la edad que teníamos cuando la vimos, pero yo creo que sí, que va a quedar como un monumento del cine familiar, comercial, de aventuras y ciencia ficción de los 80. De hecho, en el Café de los 80, que aparece en el año 2015, la podrían proyectar, porque es una de las personificaciones de esos años. Y poco más, eso, no sé si esa nostalgia es porque nos pilló muy jovencitos cuando la vimos, pero creo que tiene mucho valor. Y no sé, películas que traten el viaje en el tiempo, yo he pensado una que está bastante relacionada, de la época también, pero bueno, ahí el viaje en el tiempo, bueno, no es el motivo principal, pero estoy pensando en la saga Terminator, que también es justo del año 85 la primera y también jugaba con esas líneas temporales y el intentar modificar el pasado. A mí de lo que más me ha gustado que he visto últimamente, por lo redondo que quedó y por lo original, a lo mejor también es porque lo tengo muy reciente, pero es la serie Dark. Las 3 temporadas de la serie Dark me parecieron algo bien hecho, muy inteligente para un tema tan manido como el viaje en el tiempo. Bueno, quedo yo de opinar sobre la película, pues poco más todo lo que habéis dicho. Tal vez añadir que creo que tuvimos la suerte de que nuestra juventud cayó en la década de los 80 y justamente lo acabas de decir tú ahora, Víctor, Terminator, Regreso al futuro, las películas que se hicieron esa década, yo creo que no ha vuelto a existir. O es que nosotros somos tan viejos que las recordamos muy bien, pero yo creo que eso no ha vuelto a surgir en el cine que existe. Nosotros las valoramos porque hemos pillado también el cambio yo vuelvo a lo mío siempre, de los efectos. O sea, nosotros vivimos el cambio ese a lo digital y todo el rollo. La gente hoy día ya lo tiene todo mascado, ya ve todo lo digital, está hasta los cojones de ver lo digital. Y nosotros creo que lo apreciamos más por el tema ese, porque vimos todo el cambio ese, vimos a los dinosaurios digitales, vimos a lo que te invito a Terminator y todo. O sea, vimos un cambio ahí que los de ahora ya no lo han visto, los de ahora ya es lo normal para ellos. Entonces ellos no ven ningún cambio. Entonces ven estas películas y, pues bueno, es una película más y posiblemente ni les gustará. Esto me recuerda en la película de Regreso al Futuro 2, estos dos niños que están jugando a esa máquina de arcade, ¿no? Que llega hasta a disparar. Pues acabas de plantear justo eso, ¿no? La juventud ve esto como algo de dinosaurios. Entonces, bueno, es igual. ¿Sabéis quién es uno de los niños, verdad? Que está jugando allí. ¿Cómo se llama el jueguecito? Wild Gunman.
Pistolero salvaje. Exacto, exacto. Uno de los niños, el de la camiseta roja, es Elijah Wood. Sí, yo sí que lo sabía. Es verdad, Sí. es verdad. Ahora que lo dices me he acordado. Ahora que lo dices, es verdad. Tendría, yo qué sé, 7, 8 añitos, no lo he buscado, pero vamos, aún se le llega a reconocer. Y bueno, yo me gustaría dar algunos datos curiosos de la trilogía antes de que pasemos a algunas preguntitas. Por ejemplo, las camisas de Doc, del personaje de Doc, no sé si os habéis fijado, pero predicen un poco lo que va a pasar en la siguiente película. No sé si os acordáis, en la segunda él aparece con una camisa con trenes, ¿vale? Rollo vaquero, y eso es lo que... Claro, ya sabían que estaban rodando, de hecho, lo hemos comentado antes, estaban rodando la segunda y la tercera película a la vez. Entonces ya sabían lo que iba a pasar. Entonces, eso ya te da pistas sobre la próxima película. Lo que ha comentado Pepe de los pinos. Luego, otra escena que no sé si os habéis fijado que es súper rara y que no la han quitado, y tenemos suerte de que no la han quitado, es cuando al final de la última, de la tercera, llega en el tren Doc con su familia, con los niños que están ahí en la puerta, que les presenta a sus hijos. El más pequeñito de todos está con los brazos bajados junto a las piernas y hace como un movimiento así con la mano así, como diciendo, ven. Fijaros, y vais a tener que ir a ver ese trozo de la película. Está así, ven, y en un momento determinado coge y hace... Y se señala el miembro, así, pam. Es curiosísimo, pero fijaros que es así. Sí. Y luego, pues... ¿Un mensaje oculto o algo? Pues no lo sé, porque es un crío que tendrá, no llegará ni 5 años, o sea, yo no sé qué significa eso. Y no lo he conseguido encontrar, ¿eh? No he conseguido encontrar. Igual tenían que haber repetido la escena y dijeron, la dejamos así. Pues igual nadie se dio cuenta, porque mira que la hemos visto veces y yo me enteré por internet y la vi y digo, hostia, esto aparece, ¿verdad? Y no sé si lo comenté con Scori o él me lo dijo también, no me acuerdo ahora. A ver, yo creo que a lo mejor el crío está diciéndole a los actores, ¿no? Porque al final un crío de esa edad no interpreta tampoco, ¿no? Está diciendo, ven, sube al tren, ¿no? No se está señalando el miembro, quizá, ¿no? O sí. No, yo creo que tú míralo. Hay algo raro, ¿eh? Hay algo raro, sí. Es algo raro, yo no sé muy bien lo que significa, pero... Igual miradlo. quiere decir venir o parar, que tengo pis. Bueno, quería comentaros también que tampoco la gente no sabe que en el 91 y en el 92 Robert Zemeckis hizo una serie de dibujos animados sobre Regreso al Futuro. Tenemos 2 temporadas de 13 capítulos cada temporada y trata sobre los personajes que salen en la película. Y bueno, si queréis comentar alguna cosita más, algún detalle que se nos haya escapado, alguna cosa que queráis puntualizar antes de que os hagamos unas preguntitas. Bueno, pues una curiosa puede ser también que realmente no iba a salir un perro, iba a ser un mono. Y nada, cosas curiosas, pues nada, que es un guión de Bob Gale y Robert Zemeckis y que se le ocurrió justamente yendo a casa de Bob Gale, de su padre, bajando al sótano y vio un anuario de su padre, no sé si era del instituto o de la universidad, y se preguntó que si hubiera sido amigo de su padre si se hubieran conocido en el instituto. Y a raíz de ahí surgió el guión para hacer la película. A mí me llamó la atención, sobre todo en la primera, la cantidad de esto que llaman en marketing branding, o sea, de posicionamiento de producto que hay ahí. O sea, eso pasa con Pepsi a lo bestia. O sea, Pepsi estaba involucrada ¿era dueña de Universal o...? Había algo de un acuerdo o algo, porque creo que estaba metido con Pepsi, había una historia para que saliera Pepsi por ahí. Sí que había algo, sí. Sí, es que te meten Pepsi como 3 o 4 veces en la película, que si Pepsi Diet, que si Pepsi Free, que si cuando llega en la segunda al bar de los 80 quiere una Pepsi. No, cuando llegan los 50 al pasado pide una Pepsi y no saben lo que es, que yo creo que en los 50 igual ya existía eso, pero me llamó mucho la atención. Tener en cuenta que en los 80 y sobre todo también en los 90 Pepsi y Coca-Cola arrasaban en todas las películas y bueno, y tenían, yo os recomiendo, hay programas sobre ello para verlo, tenían unas publicidades bestiales que se daban de hostias entre ellos dos. O sea, son muy buenas, yo lo recomiendo ver. Respecto a Pepsi, sí, efectivamente, yo recuerdo la botellita esa, que vamos, que mucho que nosotros nos gustaría tenerla en casa, la del futuro, que parece como un bate acortado, ¿no? Ahí, súper chulo. Y bueno, si os parece bien, pasamos al último audio que tenemos pendiente
que creo que nos va a comentar unas cosas muy interesantes sobre el DeLorean. Un momento, Doc. Oye, ¿me estás diciendo que has construido una máquina del tiempo con un DeLorean? Yo creo que si vas a construir una máquina del tiempo en un coche, ¿por qué no hacerlo con clase? Hola, saludos a los fans de Fan Kingdom, y no quería dejar de participar en este capítulo sobre Regreso al Futuro y más en concreto sobre su coche, el DeLorean MC-12, que me parece muy importante en la película porque la película es icónica por el coche y el coche es icónico por la película. Y me explico. Los primeros guiones de Regreso al Futuro, la máquina del tiempo iba a ser una nevera. Era lo que se había planteado, eran los primeros borradores, y no me imagino Regreso al Futuro con una máquina del tiempo siendo una nevera. No habría sido lo mismo. Hay muchas series, algunas películas en las que una máquina del tiempo es un objeto inanimado como una nevera. Funcionan bien, pero obviamente Regreso al Futuro no habría sido lo mismo sin un vehículo como el DeLorean que tuviese ese estilo, ¿no? Ese aura con su carrocería de acero pulido sin pintar, acero inoxidable, esas alas de gaviota, esa estética futurista que hoy en día sin duda es un coche que tiene un aspecto futurista, pero en los años 70 cuando se ideó aquello era como una nave espacial. Por otra parte, digo que la película hizo icónico al coche porque Doc dice que si había que hacer una máquina del tiempo quería hacerla con clase y por eso utilizaba un DeLorean, pero realmente el DeLorean nunca tuvo éxito. Era un coche que cosechó escasas ventas, de hecho es el único coche de la DeLorean Motor Company y no se llegaron a fabricar todos los que estaban previstos. Hoy en día se puede seguir comprando recambios originales fabricados en los años 70 de todos los paneles de la carrocería, piezas de motor, tapas traseras, tapacubos, llantas. Existe recambio de todo porque se fabricaron entre 6.000 y 7.000 vehículos cuando la producción se esperaba de unos 15.000, por lo que todo ese material se ha recuperado. Y fue a raíz de la película en la que el DeLorean, este modelo DMC-12, pasó a ser un modelo icónico que la gente colecciona, además lo tiene por la película y creo que están fuertemente vinculados. Yo creo que el coche es lo que hizo grande el guión de esta película y realmente todo gira en torno al coche. Regreso al Futuro es el DeLorean y el DeLorean es Regreso al Futuro. Muy bien, pues una apreciación muy interesante. Como digo, el año que viene podremos conseguir uno de estos coches en versión eléctrica. ¿Sí, Andrés? A ver, yo creo que se vendieron muy pocos DeLorean y no sé, quizá es porque era un coche, primero porque usaba mucha gasolina, creo que era una barbaridad, el consumo era brutal y segundo porque yo creo que era demasiado avanzado para su época. Sinceramente, en aquel momento que se abrían las puertas así era como muy lujo, ¿no? Y en realidad era un coche caro, ya no solo de mantener, sino también de comprar, y estaba hecho de acero, o sea, pesaba una barbaridad. Y ya no solo eso, sino que además ahora tú quieres comprarte un DeLorean y puedes hacerlo a una millonada, porque vale una pasta, porque precisamente por la película, lo que comenta él es así. Regreso al Futuro populariza el DeLorean populariza Regreso al Futuro, ¿no? Pero yo creo que es más lo primero. La película populariza un coche que no había tenido tanto éxito como esperaban cuando lo sacaron. Es mi opinión, no sé. Hay una cosa que no estoy de acuerdo. Yo creo que ahí el que salió beneficiado fue el coche, no la película. La película yo creo que hubiera funcionado con otro vehículo igual.
Sí, de hecho se hablaba de usar un Ford Mustang. De hecho se incentivó a la película con $75.000 extra para que el coche fuese un Mustang, y al final esto fue descartado. No sé, es una curiosidad más que había. Y decidieron el DeLorean simplemente por el hecho de las puertas que se abrían hacia arriba, ¿no? Y esto llamaba mucho la atención. Entonces optaron por este coche por eso. Pero totalmente de acuerdo, es decir, es lo que he comentado. Yo creo que el coche se populariza por la película. Es más lo primero que lo segundo, claro. Si no es por la película, nadie sabe yo por lo menos no sabía lo que es un DeLorean. Yo por lo menos, ¿eh? Ya no sabríamos lo que es el DeLorean si no fuera por la película, pero sí que es verdad que el coche se convierte en un personaje más fundamental de la trilogía. Y si hubiera sido un Mustang o algo más normal, no sé yo si hubiera sido si hubiera tenido tanta fuerza. Bueno, posiblemente sí. De todas formas, lo que he leído por ahí es que, exacto, como esas alas de gaviota lo hacen parecer una nave espacial, quedaba bien en la escena de cuando él llega al pasado en los años 50 y el granjero Peabody lo encuentra allí y creen exacto que aquello es una nave espacial por la puertecita. El hacer que se viaje en el tiempo, si lo pensáis, es un poco paradójico. Para viajar en el tiempo tienes que moverte en el espacio y moverte a una cierta velocidad. Y luego realmente ese truco que están usando, realmente la audiencia ya estaba preparada, porque eso ya nos lo había enseñado Lucas en la trilogía de Star Wars. En ese caso, las naves viajaban por el hiperespacio y viajaban a otro lugar en el espacio. Entonces, la idea es muy buena y desde luego el coche con alas de gaviota es fundamental. Y cuando Doc dice que eso, que si hay que hacer una máquina del tiempo, pues vale la pena hacerla con clase, comentar que John DeLorean, uno de los dueños de la DeLorean Motor Company, contrató, o sea, no escatimaban gastos, contrató a un diseñador italiano, un tal Giorgetto Giugiaro, para diseñar el DeLorean. O sea, que no era cualquier cosa, era diseño italiano, que son los tíos que mejor gusto tienen para la máquina. Y no sé, yo creo que valdría la pena comentar algo sobre quién era el John DeLorean y William Collins, que eran los que simplemente fundaron esta compañía. Simplemente decir que ellos trabajaban en General Motors, eran ingenieros, trabajaban para Pontiac, y en el año 73 el John DeLorean decide establecerse por su cuenta y se va a Irlanda del Norte a fabricar. Empieza en el año 78, dio un montón de trabajo a la gente que vivía allí, porque además en los años 70 había crisis. Y bueno, lo que pasa es que hasta el año 81 no consigue terminar de fabricar y empezar a vender coches. Y como decía Miguel Ángel, el año que viene, que parece ser que lo han conseguido y es posible, yo no echaría todavía las campanas al vuelo, pero es posible que el año que viene se empiecen a vender. Todavía construidos con piezas fabricadas a finales de los 70. Muy bien, chicos. Yo creo que para terminar un poco con el tema del DeLorean, comentar que hay una película muy interesante sobre la vida de este tío que os la recomiendo, que se llama Driven, el origen de la leyenda. Ahí podéis encontrar mucha información muy interesante. Yo la he visto y la verdad es que es un despilfarrador nato este hombre lo que hizo con este coche. Y decir que este coche no era gran cosa, ¿eh? O sea, era muy bonito, pero funcionalmente creo que iba como el culo. Bueno, si os parece bien, vamos a pasar a las preguntas porque creo que ya toca. Y bueno, vamos a hacer una especie de rapiditos, picaditos, como suelen decir, y os vamos a hacer las preguntas. A ver, ¿cuál es el momento que más te gusta de la trilogía? Para que no me lo chaféis, yo os diré que en mi caso es las escenas con los patinetes. ¿Víctor? Pues a mí me gustan sobre todo las frases que se han quedado para la historia y que todos conocemos. A ver, por poner una escena que me guste, pues los primeros viajes en el tiempo que hace el DeLorean, porque es espectacular y las primeras veces que lo ves es algo que bueno, es bastante sorprendente.
pero me gustan las frases icónicas que se han quedado, ya han pasado a la cultura popular, tipo, toc, 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 hay alguien en casa, piensa, McFly, piensa. Hola, hola, ¿hay alguien en casa? Piensa, McFly, piensa. Y bueno, una típica frase de Marty, que en español la traducen qué fuerte, siempre está diciendo, qué fuerte es esto, y le llama la atención a Doc. Yo no lo sabía, pero en el original es this is heavy. O sea, esto es pesado, pero bueno, supongo la traducción, el significado es ese, es una manera de decir, qué fuerte es esto. ¡Wow, qué fuerte! Otra vez la palabra fuerte. ¿Por qué son tan fuertes las cosas en el futuro? ¿Tenéis algún problema molecular? Sí. ¿Andrés? Bueno, para mí escena que más me haya gustado, o que más me guste de la trilogía, yo creo que me llamó mucho la atención y me sigue llamando cada vez que la veo, cuando vuelve al pasado y está viendo lo que hizo en la primera película. Eso me pareció una rayada total. Es decir, se está viendo él mismo haciendo lo que hace realmente hace un momento, porque para él ha pasado un momento, y no puede interferir, ¿no? Y eso me pareció espectacular de cómo está hecho. De cómo está hecho cuando caen los sacos en la cabeza de los tipos estos, cuando él está tocando la guitarra y se está viendo desde arriba. No sé, me pareció muy curioso y yo creo que si tengo que elegir alguna y no puedo elegir la de los patinetes, que ya la has cogido tú, pues elegiría esta escena que me parece muy, muy buena. Muy bien, la verdad es que sí, es muy curioso porque para nosotros ha pasado mucho tiempo, porque de una película a otra pues han pasado años, pero para él ha pasado unos minutos o unos días prácticamente, ¿no? Es muy curioso. Y Scori, ¿cuál es tu escena favorita de la trilogía? Escenas, yo tengo un grupo, yo como siempre digo, yo soy más técnico, a mí la segunda, cualquier escena de la segunda que tenga efectos especiales que ya no son digitales, sino son efectos mecánicos, todo, me encanta. De los patinetes, los vehículos cuando se levantan, que es al principio todo mecánico, no hay nada, hay muy poco ordenador. Pero también reconozco que la escena que me enganchó, y es una gilipollez, es al principio de la primera, cuando mete la guitarra al amplificador y da una nota y sale volando. A mí esa escena, aunque sea una gilipollez, me enganchó. Fue lo que me enganchó la película. Luego ya está claro que el resto de la película. Pero esa escena, me superó. Me encantó. ¡Wow! Esto sí es guay. Muy bien, muy bien. ¿Y cuándo... ¿Cómo recordáis vosotros la primera vez que visteis la película? No sé si recordáis el momento exacto o en qué entorno relacionáis esta película, la primera, con vuestras propias vidas. Esa no la pude llegar a ver en el cine porque yo era más pequeño aún y tal, y la vi en vídeo en aquella época y la vi porque la gente me lo decía, hay que ver Regreso al Futuro y tal, y me encantó, no sé qué, era jovencillo yo y me encantó. Las otras dos sí que las vi en el cine, la segunda y la tercera, pero la primera era la época esa de los 80, que estas películas es como Indiana Jones, la veía así y era una flipada verlas. Yo, bueno, como Scori tampoco iba todavía al cine por la época y recuerdo haberlas visto en casa. Y bueno, era la época en la que todavía teníamos solo un par de cadenas y la película del fin de semana era la gran cosa. También recuerdo el anuncio en el periódico en el que anunciaban todos los estrenos que iban a hacer el año siguiente. Y me acuerdo, me quedé patidifuso. Había una lista de películas enorme, algunas eran nuevas y no sabías lo que eran, otras eran segundas partes de, y ahí estaba Regreso al Futuro 2, y luego se echaban el moco de decir, y además en el año 90 vamos a estrenar Regreso al Futuro 3 y no sé qué otra. Y te quedabas con la miel en los labios y babeando. Sí, a mí me pasó igual. Yo la vi en formato VHS en casa y para mí fue pues eso, un gran descubrimiento. Como tú has dicho, el fin de semana era obligatorio ir el viernes, reservar la película para el sábado y tenías sábado y domingo para ver la película. Aparte tenía enchufe porque en el videoclub trabajaba mi prima y solo tenía que llamarle. Y era el fin de semana el momento maravilloso para poder ver estas películas. ¿Y Andrés, en tu caso? Bueno, yo recuerdo también que fue el mismo día que mi padre compró el vídeo VHS y trajo dos películas y la otra no recuerdo cuál era, pero una era Regreso al Futuro, ¿no? Y fue la primera película que vimos en casa en VHS, que aquello fue un acontecimiento y creo que la vi 3 o 4 veces ese fin de semana. Como tú dices, fue un viernes
Y ya te digo, no recuerdo cuál fue la otra, creo que ni la vi. O sea, esa iba en bucle. Regreso al Futuro fue en bucle el primer día y me alucinó. Porque era novedad de tener el VHS en casa y la novedad de ver una película que ya directamente aluciné. Y me fui a dormir, como he dicho antes, comiéndome la cabeza toda la noche, en plan, ¿cómo mola esto, no? Y cuando vi las siguientes ya no lo recuerdo tan nítido, pero sí que sé que me encantaron las dos. Sobre todo ahora cuando las veo, la segunda quizás es la mejor, sí. Oye, y si tuvieras el DeLorean para volver al pasado y cambiar algo, ¿qué cambiaríais? Andrés, ¿qué cambiaríais? De mi vida, cambiar cosas es complicado porque las cosas que pasan han pasado, pero sí que es verdad que me gustaría mucho usar el DeLorean para ir a observar ciertos momentos de la historia, o como observador, sin cambiar nada, ¿no? Porque ver, por ejemplo, cómo construían las pirámides en Egipto, o ver ese tipo de cosas, estar en un momento en la historia. Ahora, claro, tendrías que buscarte la vida para camuflar el coche y tal, para poder volver luego, ¿no? Que es el problema que tiene él en casi todas las películas, que no sabe cómo tiene que volver, cómo puede recargar el coche y tal. Pero yo creo que lo usaría más como observador en momentos puntuales de la historia. Hay momentos a los que no iría, obviamente, pero hay momentos que sí que me gustaría ver cómo pasaron las cosas. Y yo creo que sería una herramienta brutal para después poder contar cómo es la historia de verdad, porque muchas veces la historia te llega distorsionada de alguna forma o contada por aquellos que escriben los libros y que quizá pues tienen su propia visión subjetiva de las cosas, ¿no? Entonces sí que lo usaría para eso, pero no quizá para cambiar nada. Estoy con Andrés en ese aspecto. Yo no cambiaría nada por una razón. Aparte es que nos escarmentamos, creo yo. Yo creo que no hay ninguna de las películas que hagan viaje en el tiempo que quede bien. O sea, que cuando cambien algo vaya todo bien. O sea, creo que no hay ninguna. En todas pasa algo, en todas. Entonces, al final, estaba de acuerdo con Andrés. Lo usaría más para ver cosas antes que cambiar. Lo he hecho pecho y porque cambiamos algo seguro que nos viene de vuelta, seguro. Yo estoy con los compañeros. Es que si cambias algo en el pasado, te puedes estar cambiando a ti y no controlas de qué forma. Es muy peligroso. Bueno, y para cerrar un poco, y intentemos ya ser rápido porque ya nos estamos alargando mucho, ¿creéis que con la nueva tecnología haríais nueva tecnología de cine me refiero, haríais unas nuevas trilogías de Regreso al Futuro? Y me gustaría que me dijerais también cuál de las tres es vuestra favorita. Yo no haría ninguna trilogía más. Además, lo dijo ya Robert Zemeckis también, que se olviden, que ni va a ceder los derechos, ni nada. O sea, no concibo una trilogía nueva ni con Christopher Lloyd ni con Michael J. Fox. No lo concibo, no sería Regreso al Futuro. Entonces yo creo que así como están bien, y alargarlo más es tontería para mí. La que más me gustan las tres. Igual la tercera es más flojita, pero bueno, pero en conjunto me gustan las tres. La segunda por el tema de efectos especiales y la primera por el tema novedad. Para mí es una obra maestra. Yo estoy con Scori. No tiene sentido hacer una nueva versión de esto. Por un lado, la historia es, no sé, demasiado ochentera, y si se intentara trasladar ahora, no sé, a 2020, ¿a qué época viajaría el protagonista? ¿A 1990? A los 80 es lo que molaría, a lo mejor. Ya, y luego en el futuro, tendrían que pintarlo todo inundado, con los casquetes polares ya deshechos, la contaminación lo habría anegado todo. Con no sé. Trump reelegido. No lo veo. O sea, está muy bien tal como está, no habría que tocarlo. Y no sé, también de las tres, no sé, la primera, pues por la novedad, sería a lo mejor la que más me gusta, pero sí, las tres son diferentes. Muy bien. Y Andrés, ¿qué opinas tú respecto de que vuelvan a hacer esta trilogía? A ver, yo opino un poco como vosotros dos, ¿vale? Realmente creo que meterse ahí... Pero te digo una cosa también, ¿eh? Han hecho tanta mierda que dices, joder, una que podía ser buena, pero sin embargo después lo piensas y dices, es verdad, o sea, que se quede así como está. Eso no quita para que en otros casos hubieran pensado lo mismo y no hubiesen tocado nada, porque tela marinera. No quiero decir nombres de películas porque hay mucho friki por aquí, pero mejor las cosas como estaban. Dilo que es Star Wars, dilo. Ya lo has dicho tú.
¿Y tu película favorita de las tres, Andrés? La mía, la segunda, pero la segunda porque tiene trozos de la primera, que también está muy bien, y después innova mucho con el tema de viajar al futuro, que es lo que creo que todos pensábamos, oye, ¿por qué van al pasado, no? Con lo bonito que sería ir al futuro, por lo menos yo lo pensé en su momento. Entonces la segunda creo que abre un poco más todo esto que ya nos muestra la primera. La tercera es más floja, es diferente. Yo creo que es distinta. Ellos ya sabían que iban a hacer esa película como la última. De hecho, es la que menos recaudación tiene. También recaudó una barbaridad, porque 244 millones me parece una barbaridad, porque como sigue la línea de la primera y la segunda, pues tuvo éxito, ¿no? Pero creo que como novedad la primera, lógicamente, y después como efectos, como argumento también, yo creo que la segunda. Muy bien. Yo la verdad es que no concibo las películas estas si no son las tres, como el pack, ¿vale? Pero sí, cierto es que si me tuviera que quedar con alguna, me quedaría con la primera, la original, por eso mismo, por la originalidad del tema. Puntualizar que yo ahora no recuerdo muy bien si en la primera al final pone lo del el famoso cartel de continuará, que sale en la segunda. Eso Sí, en sí la que lo pone. primera. Sí que lo pone, pero Entonces, sí que sabrían que posiblemente iban a continuar. Puede ser que cuando la vimos nosotros en el cine o en la sacaron, no estaba ese cartel, pero luego la remasterizaron o algo, esas películas. Es posible, porque yo recuerdo haberlo visto, como estamos comentando, ese famoso, icónico cartel al final de la película de continuará. Pero espera, en la primera pone continuará y en la segunda pone to be concluded, si no me equivoco. En la Si no segunda me- pone to be concluded, sí. Sí. Muy bien. Esa no me acuerdo, es cierto. Pero a mí eso, el final de la primera es muy, bueno, muy abierto. En la primera te están diciendo, es que hay otra aventura, nos vamos al futuro y se acaba. Yo creo que es también un truco, una maestría de los productores o de los guionistas o de los dos para decir, bueno, vamos a dejar esto abierto y si funciona en taquilla, nos vamos a hacer de oro. Pero Víctor, es que el que hizo la película, el director, el productor, los que vieron la película antes de sacarla en cine, ya sabían que iba a reventar. O sea, no me digas. Ellos estábamos hablando de Spielberg, que ya sabía lo que hacía, y cuando la vio dijo, pon ahí que continuará y ya veremos lo que hacemos. Porque tuvo que ser así. Sí. Hombre, recordar que Spielberg estaba considerado ahora y en aquella época como el rey Midas. Todo lo que tocaba se hacía de oro. Pues bien, chicos, si os parece bien, últimas conclusiones antes de cerrar el episodio. ¿Alguna cosita que queráis añadir que nos hayamos dejado en el tintero? Muy rapidita. Un apunte simplemente, uno, que se llevó un montón de premios. Oscar solo se llevó que uno, que creo que fue la primera al mejor sonido, creo que fue. Y luego ya premios se llevó de sí, menores y tal. Pero Oscar solo se llevó uno. Y otro apunte, que eso Miguel Ángel lo sabe. Cuando fuimos a la Universal en Orlando, la mejor atracción que subimos creo que fue la de Regreso al Futuro. Y con diferencia, ¿eh? Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Pues mira, voy a aprovechar mi conclusión para decir lo que nos pasó. Muy rápido. Fuimos a pasar una semana en aquella zona de Orlando y estuvimos un día entero en la Universal. Y la mejor atracción que vimos allí fue esta y te subían, te metían aprovechaban en las colas para contarte un poco la historia. Claro, que yo estaba en inglés, nos enterábamos de la mitad, pero bueno. Y al final te meten en un garaje y te suben en un DeLorean, pero en un DeLorean como lo que sale en la película. Y de repente se apartan las paredes, el DeLorean se eleva, te quedas en el aire suspendido junto con 4 personas más, te giras, ves que hay un montón de DeLoreans y ves una pantalla gigante esférica que te ponen una película donde salen los actores de la película que rodaron una película pequeñita para este espectáculo y la verdad es que es impresionante, o sea, es impresionante. Fue de las mejores que estuvimos, fue muy bien. Bueno, y decir que la de Terminator también estuvo muy bien. Y Andrés, para concluir... Estoy procesando, me lo estaba imaginando lo que estás contando y no sé si eso seguirá ahora así, después de tantos años. No sé cuánto tiempo hace que vinisteis. Suelen cambiarlas cada X tiempo, pero bueno, habría que verlo. Era impresionante, chicos, o sea, era 3D, creo recordar, ¿no? No, sin gafas. Aparte, la chica, la guía que teníamos nos dijo que subiéramos o antes de comer o cuando nos hiciera la digestión. Y el coche no se movía más de 2 metros del sitio, ¿eh? Pero yo no sé cómo lo hacían, que impresionante.
Bueno, y después como conclusión, realmente creo que hemos hablado más o menos de todo. Hay muchas curiosidades que no hemos comentado. Por ejemplo, cuando el tema del amplificador, que se le da voz al amplificador a tope, hay unas iniciales ahí que hacen referencia a una película de Kubrick. Bueno, hay muchas cosas que no hemos comentado y que al final pues está plagado de cosas así, ¿no? Pero que si hay alguien que no la ha visto, si hay alguien que no ha visto esta trilogía, yo recomiendo que aunque sea una película antigua, que no dejen de verla. A ver, antigua no es, porque si la película es antigua, nosotros somos viejos, así que la película antigua no es. Si es en color, todavía vale. Exacto. Pero si vamos a ver, no nos dio tiempo a verla en el cine a ninguno, ¿qué coño contáis? Porque no teníamos dinero. Exacto. Éramos pobres y no podíamos ir al cine en aquella época. Pues nada, chicos, si os parece bien, vamos a pasar ya a las despedidas. Os agradezco enormemente vuestras participaciones. Gracias, Víctor. Gracias a vosotros, es siempre un placer estar aquí en este foro y sobre todo tan bien acompañado como hoy. Es un placer siempre tenerte por aquí y escuchar todos tus comentarios. Scori, muchas gracias por volver aquí al redil y a ver si te vemos más veces, ¿eh? Nada, yo encantado. Espero a ver si puedo hacer coincidir para estar más veces con vosotros, sobre todo que entienda del tema, que soy a veces muy burro para algunas cosas, pero nada, intentaré estar todo lo que pueda y nada, y si no, seguir escuchando, que vamos, me lo paso muy bien. Venga, y nada, y encantado de haberos escuchado a vosotros también. Y Andrés, vamos, encantadísimo de que dejes un huequecito de tu tiempo en Escocia Sin Límite y puedas estar por aquí con nosotros. Hombre, vamos a ver, si no hubiese ocio, yo digo lo mismo que Scori, al final no participo más porque hay temas que no conozco, entonces claro, por ejemplo, este episodio me apetecía mucho hacerlo porque creo que se merece la trilogía tener un episodio de Fan Kingdom, es un tema friki, es un tema que nos recuerda a nuestra infancia y es un tema que quizá, por ejemplo, pues también ha conseguido que Scori participe en un podcast otra vez, ¿no? Que al final esto es importante. Hombre, y tanto, ya suma, ya. Tenemos previsto próximamente uno sobre otra película, ¿lo podemos decir? Sí. La mujer de rojo. ¡Buah! Me encanta. Vale, pues ya sabes. te esperamos ahí. Jane Whitner y Kelly LeBrook, si no me equivoco. Pues ya lo sabes. Muy bien, chicos. Pasamos ya al final, así que adiós. Hasta luego. Adiós. Bueno, pues yo siento discrepar con vosotros. Yo sí que cogería el DeLorean, me iría al pasado e intentaría recordar dónde cojones dejé mi Walkman Aiwa para poder escuchar esta maravillosa banda sonora que tengo en la mano, que no puedo escucharla ahora en ningún sitio. Ese sería mi misión en el pasado, que lo sepáis. Te encontrarías a un Miguel Ángel con pelo en casa y a lo mejor te daba una paradoja temporal de esas. Una paradoja seguro que me daba. Bueno, y ojo, que si yo volvía a mi casa en esa época, igual estabais muchos de vosotros por aquí también, ¿eh? Borrachos en el sofá. Borrachos. Yo no hubiera conocido volvería con el DeLorean para no conocerla. Es broma. ¿Cómo sabes que lo vas a editar tú? Hombre, edito yo. Pirata, edito yo y por eso lo digo. Lo estaba pensando ahora, digo, ¿qué cambiaría? No cambiaría nada, en realidad no cambiaría. A lo hecho pecho, como Andrés, dime. Yo también lo estoy grabando, tranquilo, que también lo estoy grabando. ¿No? Vale, no grabo nada. Me cago en Burgos, tío. Me cago en Burgos.
Esperamos vuestros comentarios. Recordad que podéis suscribiros al programa desde iTunes, iVoox, Spotify o cualquier plataforma que utilicéis para escucharnos. Si queréis estar al día y no perderos ningún episodio, podéis seguirnos en Facebook o Instagram. O también podéis poneros en contacto con nosotros en info@fankingdom.es. Os esperamos en el próximo episodio.